Hola a todos, como pueden ver por el título del video, hoy les voy a hablar sobre la terapia cognitivo-conductual. Anyways, este video va a ser parte de una como miniserie sobre psicología, sobre las terapias psicológicas. Esto más que nada para poder informar a aquellas personas que no tienen conocimiento sobre psicología, lo que son las diferentes corrientes psicológicas. Y comenzando por lo principal, que es la terapia cognitivo-conductual, también conocida como TCC, y por cuestiones de tiempo y facilidad le voy a llamar de ahora en adelante TCC. Aquí tengo mis notas para que no se me olvide o se me pase algún detalle. La TCC se basa en que lo que pensamos sobre X situación que pasa en nuestra vida influye o afecta de cierta manera nuestra conducta. Es decir, se basa más en el proceso mental que tenemos ante una situación y por ende vamos a reaccionar de cierta manera. Por ejemplo, cuando yo fui a terapia, mi psicóloga me lo explicó de esta manera. Mis pensamientos eran como un buscador de internet predeterminado, digamos, no sé, Internet Explorer, el más lento. Entonces, cuando pasaba una situación, usualmente los pensamientos que venían era el software ya instalado de Internet Explorer y no me podía salir de ese pensamiento. Entonces se quedaba como que trabado el sistema y me bloqueaba. Entonces, mediante la TCC se puede cambiar ese software por otro más actualizado, que vendría siendo, no sé, Google Chrome o algo más sofisticado, y por ende tener unas respuestas más adecuadas a la situación. Además, la manera en que se trabaja durante la TCC es que la relación entre terapeuta y paciente se enfoca en buscar, identificar y cambiar aquellos patrones de pensamientos automáticos disfuncionales. Es por esto que el trabajo de la TCC se enfoca mucho en la relación del terapeuta y el paciente, ya que entre ambos van a buscar, identificar y cambiar pensamientos automáticos disfuncionales. A disfuncionales me refiero a que no son adecuados a ciertas situaciones o que son unas respuestas desproporcionadas a una situación. Además del trabajo que se hace en sesión, el terapeuta se puede apoyar de tareas sencillas que el paciente va a llevar a cabo fuera de la terapia para que pueda poner en práctica lo aprendido en sesión y pueda reforzar el conocimiento adquirido. Ahora bien, ¿en qué caso se puede utilizar la TCC? La TCC, lo padre de esta terapia es que se puede utilizar para tratar casi cualquier caso. Está entre ansiedad, estrés postraumático, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, etc. Aparte, no es que nada más se necesite de la terapia psicológica, sino que también alguno de los casos va a requerir medicamento que va a ser proporcionado por el psiquiatra. Además, algunas de las técnicas que se utilizan en terapia son, por ejemplo, una de ellas es el modelo ABC de Ellis. Son pequeñas preguntas que se les hace al paciente para poder desorganizar un poco el pensamiento y que lo pueda ver desde un punto de vista diferente, casi sin ser del suyo. Por ejemplo, no sé si se pueda ver bien, pero se los voy a leer como quiera. Por ejemplo, A significa la situación, B son las creencias y C son las consecuencias que tiene sobre las creencias o pensamientos. Por ejemplo, en la situación A se le pide que describa cómo pasó el acontecimiento desde el punto de vista de otra persona, como si alguien más lo hubiera visto. Y luego en la sección de creencias se le pregunta qué es lo que pensó, qué dice eso de esa persona, o sea, del paciente, y qué dice de la otra persona o personas involucradas en la situación, y qué es lo peor que podía pasar de esa situación. En C, en las consecuencias, se le pregunta qué emociones sintió y que las describa y las enumere del 0 al 100 o del 0 al 10 en cuanto a la intensidad que sintió. También se le pregunta qué hiciste o quisiste hacer y si hubo alguna consecuencia de ese acto. Y estos cuestionamientos le sirven mucho al paciente para poder desarrollar diferentes respuestas a una misma situación. Además, la idea detrás del modelo ABC de Ellis es que reitera el significado de la TCC, que no es el hecho en sí lo que afecta positiva o negativamente al sujeto, sino es cómo el sujeto piensa sobre la situación. Otra técnica que se utiliza mucho en la TCC, pero que no es exclusiva de esa terapia, es el método socrático o debate socrático, que tal como lo dice la palabra debate, se trata de profundizar un poco más en la psique y que el sujeto pueda reflexionar sobre sí mismo a través de una serie de preguntas. Estas preguntas son meramente asistenciales, es decir, no requiere tal cual una respuesta por parte del paciente o del sujeto, sino es más que se dé cuenta él mismo de que puede encontrar por sí mismo las respuestas. O incluso no se puede encontrar ninguna respuesta, sino es más que nada que pueda reconocer que a veces no se sabe del tema o estaba desinteresado o no tenía los recursos necesarios. Y el tipo de pregunta que se utiliza mucho son de tipo inductivo, es decir, que inducen al sujeto a pensar un poquito más a fondo sobre cierta situación. Y algunas de las preguntas que se pueden hacer son como ¿qué?, ¿para qué? Y ¿cómo? Por ejemplo, si el paciente menciona que se siente inútil, el terapeuta le puede preguntar, bueno, ¿y qué
significa para ti ser inútil. Entonces, a lo que el paciente puede decir, pues que no siento que estoy haciendo algo, que no estoy apoyando en algo. Para ti, ¿qué es apoyar en algo? ¿Qué significa apoyar en algo? Entonces, de esa manera se va creando como una pequeña bola de nieve que va así formándose de manera imaginaria, y de esta manera no se enfoca en otras palabras o en otras preguntas que no haya dicho el paciente. Por ejemplo, siempre nos enfocamos en qué es lo que dice el paciente para así poder regresarle de forma de pregunta al paciente lo que él nos acaba de decir y que él lo pueda escuchar de otra manera y pensarlo desde otro punto de vista. Y este método o debate se vincula mucho con la reestructuración cognitiva, que es otro tipo de metodología utilizada en la TCC. También dentro del debate socrático hay algo llamado como flecha descendente, que es literalmente una flecha hacia abajo, y es poner preguntas como ¿qué significa este pensamiento o esta creencia para mí y por qué? ¿Y por qué es importante para mí? Entonces tiene más o menos el mismo significado y la misma metodología, pero tienen un nombre diferente. Ahora bien, la reestructuración cognitiva, como su nombre lo menciona, es que reestructuramos o cambiamos la manera en que está moldeados nuestros pensamientos, que cuando llegan a terapia suelen ser los pensamientos un poco disfuncionales o que no nos ayudan mucho en el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esos pensamientos que no nos sirven para afrontar ciertas situaciones a unos pensamientos un poco más funcionales en la sociedad. Y otra de las técnicas que se utiliza mucho en la TCC es el role playing, que es básicamente, como también su nombre lo menciona, el terapeuta va a optar un papel neutro dentro de la situación, mientras que el paciente va a ser pues él mismo o ella misma y va a platicar con el terapeuta sobre algún tema en específico que se esté tratando en sesión. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con mi psicóloga eso, nunca lo había trabajado hasta que ella me mencionó, vamos a hacer un role playing para ver cómo puedes llevar a cabo esta plática. Entonces, al principio fue medio incómodo porque es literalmente actuar la situación que quieres llevar a cabo en la vida real, pero creo que es una herramienta muy útil para aquellas personas que se ponen muy ansiosas sobre ciertos temas o algo que tienen que hablar con alguien, porque de cierta manera lo estás ensayando y claro, conforme la práctica lo vas a poder llevar de la mejor manera posible. Al principio sí necesitas del psicólogo para que te guíe, pero ya una vez cuando estás fuera de sesión, ya estás en tu casa, lo puedes practicar frente al espejo, lo puedes escribir de alguna manera en que te sirva a ti para poderlo practicar y luego ya lo puedas llevar a cabo en tu vida diaria. Las técnicas que les mencioné no son las únicas que se utilizan en la TCC, pero considero que estas son las más comunes que se utilizan. Ahora bien, en cuanto a la duración de las terapias cognitivo-conductual, varía el tiempo de tratamiento, pero en sí van de 15 a 20 sesiones. Pero todo esto depende de la situación que se vaya a tratar o el tipo de trastorno, la gravedad de los síntomas y el tiempo con el que el paciente ha vivido con estos síntomas y qué tanto apego o compromiso haya del paciente con la terapia. Y por último, el costo es un tema un poco subjetivo, ya que al menos en el área de Monterrey el costo de este tipo de terapia es muy económico, que va desde los 400 pesos hasta los 600 pesos, y considero que la mayoría de los psicólogos que dan la TCC son muy flexibles en ese aspecto, entonces puedes acordar un plan de pago con tu psicólogo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya servido un poco esta información que les proporciono. En lo personal recomiendo mucho la TCC porque es una terapia que puede funcionar para cualquiera y es muy fácil de llevar a cabo como paciente y como terapeuta. Si tienen alguna otra duda respecto a la TCC, lo pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios o mandarme un mensaje en mis redes sociales que van a estar por aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.